Estimadas alumnas y alumnos, soy la profesora Lisette García León y mi compañero, el profesor Juan Carlos Martínez Cortés. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Matemáticas. Es un gusto acompañarles y deseamos que durante el desarrollo de la sesión logren avanzar en su proceso educativo. Muchas gracias, profesora Lisette. Y recuerden que si lo necesitan, pueden volver a ver la sesión. Así que, sin más, emprendamos un nuevo viaje a través del maravilloso mundo de las matemáticas. Iniciamos. Hoy hablaremos de las rectas y ángulos. Y para eso les presentaré un instrumento que anteriormente se usaba en arquitectura, o bien en casa, cuando deseábamos ampliar una imagen. Analizaremos su diseño y nos ayudará a estudiar algunos temas de geometría. Alumnas y alumnos, el material que necesitaremos será el siguiente: cuaderno de la asignatura o, en su defecto, hojas reutilizables, lápiz o bolígrafo para escribir, goma, regla, transportador, tijeras y su libro de texto de asignatura de Matemáticas 1. Profesor, ¿conoces el pantógrafo? No, profesora, ¿qué es ese instrumento? Lo puedes ver por ahí. Se trata de un pantógrafo. Es un instrumento que se utiliza para hacer dibujos a escala. Examinemos las partes que lo conforman y son determinantes para que el pantógrafo funcione. Si observamos con cuidado, al intersecarse las piezas de madera forman ángulos entre sí. Observemos este par en particular. Analicemos esta parte del pantógrafo. Alumnas y alumnos, determinen la cantidad de ángulos que se forman entre estas dos piezas de madera. Se forman en total 4 ángulos. ¿De qué manera podríamos conocer la medida de estos ángulos? Usemos un transportador. Si tienen un pantógrafo en casa, obtengan las medidas de los ángulos. Tengan cuidado de no mover el pantógrafo o las medidas del ángulo cambiarán. Si no cuentan con uno, tracen con regla 2 segmentos de recta que se corten en algún punto, como los de la imagen que acabamos de observar. Tomen como guía esta imagen. Coloquen su transportador de manera que el centro corresponda con el ángulo que medirán. Identifiquen la medida que corresponde a la apertura y tomen nota. La apertura de este ángulo corresponde a 110 grados. Con el transportador podemos visualizar que la medida del ángulo 1 es 110 grados. Continuamos midiendo y observamos que la medida del ángulo 2 es de 70 grados. El ángulo 3 mide 110 grados y el ángulo 4, 70 grados. Correcto, profesor. Hay una propiedad en los ángulos que se midieron. ¿Pueden observar que el ángulo 1 y el ángulo 3 miden lo mismo? De igual manera, el ángulo 2 y el ángulo 4 miden lo mismo entre ellos. Así es, profesora. Al intersecarse dos rectas, los ángulos opuestos que se forman son iguales, pues tienen la misma medida y se les conoce como ángulos opuestos por el vértice. Observen, centren su atención en este par de piezas que se intersecan. Observen cómo las medidas de los ángulos 1 y 3 aumenta o disminuye a la par. Y por otro lado, sucede exactamente lo mismo con los ángulos 2 y 4. Profesor, permíteme brindar otro dato importante que podemos visualizar en este ejemplo. Si prestan atención, notarán que el ángulo 1 y el ángulo 2 están uno junto al otro, por lo que reciben el nombre de ángulos adyacentes. Y juntos forman un ángulo que mide 180 grados. Observen esta imagen donde podemos visualizar la media vuelta de los ángulos 1 y 2 juntos. La característica de este par de ángulos hace que reciban un nombre en especial: ángulos suplementarios.
ya que si lo sumamos, obtenemos 180 grados en total. Por lo tanto, estamos hablando de ángulos adyacentes suplementarios. Anoten por favor en su cuaderno qué pares de ángulos son adyacentes suplementarios y qué pares de ángulos son opuestos por el vértice. Si prestaron atención, tendríamos la siguiente lista ordenada. Profesor Carlos, hace algunos días platicaba con un familiar que es doctor y me contó que existen diferentes terapias para personas que se han fracturado un pie o la columna, o bien que viven con alguna discapacidad. Una de estas terapias consiste en apoyarse en barras, como las que les mostraremos a continuación. Observando la imagen de las barras en donde se realizan las terapias para fortalecer y reanimar los músculos de las piernas, me ha surgido una pregunta para reflexionar. Les sugiero, alumnas y alumnos, que tomen notas. ¿Las barras son paralelas? Correcto. Al trasladar las dos barras al plano, se pueden interpretar como rectas paralelas, ya que son equidistantes entre sí. Es decir, siempre mantienen la misma distancia entre ellas, y aunque prolonguemos su trayectoria hasta el infinito, nunca se cruzan. De ahí que reciban el nombre de barras paralelas de rehabilitación. Así es, profesora Lisette. Las rectas paralelas modelan distintos objetos de nuestro entorno. Por ejemplo, en los parques podemos encontrar con regularidad un área en donde las personas realizan actividad física. Y hay barras paralelas en donde se puede hacer ejercicio para fortalecer los músculos del cuerpo. Efectivamente, como ya lo hemos visto, la geometría es una rama de las matemáticas y, entre muchas cosas, estudia las rectas paralelas, cuando son cortadas por una transversal. Al ser cortadas de esta manera, forman 8 ángulos y podemos establecer una relación entre estos ángulos. Atención al siguiente audiovisual que nos ayudará a fortalecer estos conocimientos. ¡Cuidado! ¡Vienen autos! Es difícil atravesar una calle en diagonal. Sí, porque los cruces de peatones no son rectos. Eso me recuerda a la clase sobre ángulos que vimos en matemáticas. Una línea transversal es aquella que corta a otra, formando ángulos diferentes a 90 grados. Las flechas rojas marcan un ángulo de 120 grados. Al cortarse dos líneas transversales, los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Si ya tienes eso claro, entonces vamos a ver cómo son los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son cortadas por una transversal. Como verás, el trazo de esta transversal ocasiona que se formen 8 ángulos. ¿Los ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira la imagen con atención. ¿Cuántos ángulos crees que miden lo mismo que el ángulo número 8? ¿Y cuáles son? Pausa el video para que puedas analizar la imagen. Por lo que hemos visto, los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Esto significa que el ángulo 6 mide lo mismo que el 8. Por su parte, el 2 y el 4 también parecen iguales al 8. Pero, ¿cómo lo comprobamos? En una hoja transparente, traza el diagrama anterior. Recuerda numerar los ángulos de la misma manera. ¿Listo? Ahora traza una tercera línea paralela en medio de las dos paralelas que ya teníamos. Haz la punteada para cortar por allí. Muy bien, ahora tenemos dos partes. Coloca una parte sobre la otra, de manera que los lados del ángulo 8 queden encima de los lados del ángulo 4. Observa cómo los ángulos corresponden en las dos figuras, es decir, son iguales. Entonces, el ángulo 1 es igual al 5, el ángulo 2 al 6
el ángulo 3 al 7 y el ángulo 4 al 8. Ahora sí, podemos afirmar que el ángulo 8 es igual al 6 y también es igual al ángulo 4 y al ángulo 2. Los ángulos que se forman tienen nombres especiales. No es importante que te los aprendas de memoria, pero sí que los puedas usar para analizar figuras y resolver problemas. Las 4 parejas que se formaron cuando encimamos las 2 figuras se llaman ángulos correspondientes. En este caso, son el 1 con el 5, el 2 con el 6, el 3 con el 7 y el 4 con el 8. En la parte interna de las paralelas se forman 2 parejas de ángulos, denominados alternos internos. Se llaman internos porque se encuentran en la parte de adentro de las paralelas, y alternos porque están en diferente lado de la transversal. Los ángulos alternos internos son el 3 con el 5 y el 4 con el 6. Como puedes ver, estas parejas de ángulos tienen la misma apertura. También se forman otras parejas de ángulos, los llamados alternos externos. ¿Podrías saber cuáles son y por qué se conocen así? Pon pausa al video y contesta. Los ángulos alternos externos se encuentran en la parte externa de las paralelas, en lados alternos de la transversal, y tienen la misma medida entre sí. Son el 1 con el 7 y el 2 con el 8. Mira, Mateo, busqué en la red imágenes de paralelas con transversales y me apareció este ejemplo, pero en vez de números tiene letras. A ver, está bueno. Entonces, si el ángulo B mide 80 grados, ¿qué otros ángulos miden lo mismo? ¿Y cuánto mide el ángulo A? Como confirmamos, gracias al audiovisual, cuando 2 rectas paralelas son cortadas por una transversal, se forman 8 ángulos, y entre ellos podemos encontrar pares de ángulos iguales. Pero, ¿cuáles son estos ángulos y qué nombre reciben? Revisemos esta imagen y hagamos una relación con el pantógrafo, con el que estábamos trabajando anteriormente. Les presentamos 2 segmentos de rectas paralelas en color rojo, cortadas por una transversal. Concentrémonos en los ángulos 1 y 2. Como podemos ver, el ángulo 1 es menor a 90 grados y se conoce como ángulo agudo. En el ángulo 2, su apertura será mayor o menor a 90 grados. Correcto, es mayor a 90 grados y se conoce como ángulo obtuso. Según lo que estudiamos hace unos minutos, ¿qué tipo de ángulo forman? Correcto, ángulos adyacentes, suplementarios. Ahora, con los ángulos 2 y 4, ¿qué tipo de ángulos se forman? Así es, ángulos opuestos por el vértice. Ahora analicemos los ángulos que se forman dentro de los segmentos paralelos. Los ángulos 3, 4, 5 y 6 reciben el nombre de ángulos internos. Se llaman así porque se encuentran entre las paralelas o en el espacio que está dentro de ellas. Con estos ángulos podemos formar 2 pares de ángulos que son iguales entre sí y que reciben el nombre de alternos internos. Alternos porque están en diferente lado de la transversal. Entonces, ¿cuáles son las parejas de ángulos que cumplen con esta condición? Así es, la primera pareja de ángulos que cumplen con esta condición son los ángulos 3 y 5. La segunda pareja son los ángulos 4 y 6. Y si observan detenidamente, se pueden dar cuenta de que tienen la misma apertura. Esto significa que miden lo mismo. Hasta ahora ya conocemos 3 tipos de ángulos: los adyacentes, los opuestos por el vértice y los alternos internos. Ahora veamos otro tipo de ángulo, los ángulos alternos externos. ¿Ustedes en casa ya saben cómo encontrarlos? Al igual que los ángulos anteriores,
son alternos porque se encuentran en diferente lado de la transversal y se llaman externos porque se encuentran en la parte de afuera de las paralelas. La primera pareja de ángulos alternos externos que mencionamos son los ángulos 1 y 7. La segunda pareja son los ángulos 2 y 8. Como pueden observar, también tienen la misma apertura. Esto significa que miden lo mismo. Muy bien. Encontraremos el último tipo de ángulo con el que trabajaremos en esta sesión. Les daremos unos segundos para que observen la imagen y traten de encontrar otra pareja de ángulos que sean iguales entre sí y que no haya sido mencionada anteriormente. ¡Excelente! Ese par de ángulos reciben el nombre de ángulos correspondientes. Estos se encuentran del mismo lado de la transversal y del mismo lado de las paralelas. Uno es interno y el otro es externo. Por ejemplo, el ángulo 3 está dentro de las paralelas. Este es el ángulo interno. ¿Y cuál es el ángulo externo que se encuentra de ese mismo lado de la transversal? Bien, el ángulo 7. Entonces, los ángulos 3 y 7 son correspondientes. Como pueden observar, su apertura es igual. Por lo tanto, miden lo mismo. Si observan detenidamente, podrán encontrar otros 3 pares de ángulos correspondientes entre las paralelas, que por lo tanto son iguales. Les pregunto, ¿cuáles son? Correcto. El segundo par de ángulos son el 2 y el 6. El tercero es 1 y 5. Y el cuarto par de ángulos correspondientes es 4 y 8. Bien, ahora que ya saben cómo identificar los ángulos adyacentes, los opuestos por el vértice, los alternos internos, los alternos externos y los ángulos correspondientes, tomen su cuaderno y anoten el siguiente problema para resolverlo en casa. En los ángulos que se forman entre dos segmentos paralelos cortados por una transversal, el ángulo 1 mide 60 grados. ¿Cuánto miden los demás ángulos? ¿Y cuáles son iguales? ¿Están listas y listos? Comencemos a resolver el ejercicio. Como podemos ver en la imagen, tenemos el ángulo 1, que mide 60 grados. Nos piden determinar la medida de los demás. Para esto, nos apoyaremos en las características de los ángulos que estudiamos. Comenzaremos con los ángulos 1 y 3, que son opuestos por el vértice y por lo tanto miden lo mismo. Entonces, el ángulo 3 también mide 60 grados. Ya tenemos el valor de los ángulos 1 y 3. ¿Qué otro tipo de ángulo miden lo mismo que estos dos? Les daremos unos segundos para que observen la imagen y traten de encontrar los ángulos que son iguales. Observen con atención. El ángulo 1 y el 3 miden lo mismo porque son opuestos por el vértice. Muy bien. El ángulo 5 también mide 60 grados porque el 3 y el 5 son ángulos alternos internos. Correcto. También el ángulo 7 porque el 3 y el 7 son correspondientes. O bien podemos argumentar que los ángulos 5 y 7 son opuestos por el vértice, por lo que el ángulo 7 mide 60 grados. Muy bien, profesora. ¿Y cómo encontraremos el valor del ángulo 2? Atención en la imagen. ¿Cómo encontraremos el valor del ángulo 2? Hemos encontrado todos los ángulos que miden 60 grados. Haremos uso de las características de los ángulos adyacentes suplementarios. Sabemos que estos ángulos juntos deben sumar 180 grados. ¿Qué operación podemos realizar para encontrar la medida de este ángulo? Así es, una sustracción. Calcularemos la diferencia de lo que valen los dos ángulos juntos, que es 180 grados, menos la medida del ángulo que conocemos, que es 60 grados. Nos da como resultado 120, por lo tanto, el ángulo 2
mide 120 grados. Les sugerimos concluir esta actividad en casa. Ustedes pueden encontrar los valores de los ángulos entre dos paralelas cortadas por una transversal. Ahora les invitamos a que realicemos en conjunto la siguiente actividad. Preparen lápiz, regla, tijeras y pegamento. En su cuaderno o en hojas reutilizables, tracen un triángulo cualquiera, como en nuestro caso, que cada quien trabajará con el triángulo de su preferencia. ¿Ustedes cuál eligieron? Ahora, con ayuda del siguiente audiovisual, sigan cada uno de los pasos que se les indican. De un lado de la pantalla pueden observar el triángulo de la profesora Liz y del otro el mío. Sigamos los siguientes pasos. Coloquen el triángulo en la posición de su preferencia. Con un lápiz indique que se hará un corte curvo, punteando en dos de los vértices del triángulo. Tal cual se está observando en la pantalla. Con sus tijeras, corten cuidadosamente sobre la indicación punteada. El primer vértice. Y el segundo. Ahora, podemos manipular dos de los vértices del triángulo. Péguenlos usando pegamento escolar de manera consecutiva junto al vértice que no cortaron, es decir, un vértice después del otro. Excelente. Observen detenidamente y traten de contestar las preguntas que se les plantea enseguida. Al unir los vértices del triángulo de manera consecutiva, ¿qué tipo de ángulo se forma? Así es, un ángulo llano, ya que la característica del ángulo llano es que mide 180 grados y aquí lo podemos ver. Al unir los vértices del triángulo de manera consecutiva, ¿qué tipo de ángulo se forma? Así es, un ángulo llano, ya que la característica del ángulo llano es que mide 180 grados. Y aquí lo podemos ver. Aquí podemos observar que sucede lo mismo con ambos triángulos, ya que en ambos podemos encontrar el ángulo llano. Alumnas y alumnos, ahora comprueben en el que construyeron ustedes. ¿También sucede lo mismo? Identifiquen el ángulo llano. La siguiente reflexión es: ¿a qué piensan que se deba la coincidencia? ¿Por qué observamos el mismo tipo de ángulo? O bien, permítanme plantearles la pregunta de una manera diferente. Al realizar la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo, ¿qué medida se obtiene? Veamos el siguiente audiovisual que les ayudará a confirmar su respuesta. Mira este video que me encontré en internet. ¿De qué se trata? Es una animación que muestra porque al sumar los tres ángulos interiores de un triángulo nos da 180 grados. Ah, como los ejercicios que nos dejaron de tarea. Oye, ¿y dice cuáles son los ángulos interiores de un triángulo? Sí, justo en el video lo explican. Vamos a verlo. En geometría, un ángulo interior o interno está formado por dos lados de un polígono que comparten un vértice común y que está contenido dentro del polígono. En general, se puede calcular la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono, como es el caso del triángulo.
Consideremos un triángulo cualquiera ABC y marquemos sus tres ángulos interiores. Ahora, tomamos el vértice C y lo llevamos sobre su altura hacia el lado AB, como si dobláramos el triángulo. Después, tomamos el vértice A y lo llevamos hacia el ángulo amarillo hasta juntarlos. Por último, tomamos el vértice B y lo llevamos hacia los otros ángulos hasta juntarlos. ¿Cuánto mide el ángulo que forman los tres ángulos? ¡Claro! 180 grados, porque juntos forman un ángulo llano. Entonces, al sumar el valor de los tres ángulos de un triángulo cualquiera, se obtiene 180 grados. Observa que no importa cómo sea el triángulo, el resultado de esta suma siempre será igual. Tracemos un triángulo cualquiera ABC y marquemos sus tres ángulos interiores y denotémoslos por A, B y C respectivamente. Recuerda, queremos demostrar que la medida del ángulo A más la del ángulo B más la del ángulo C es igual a 180 grados. Para probar la hipótesis, la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados, haremos un trazo auxiliar. Desde el vértice A, trazamos una recta paralela al lado opuesto, que en este caso es BC, la cual debe pasar por A. Hacer un trazo auxiliar es común en geometría para poder identificar o buscar otras figuras que permitan probar las hipótesis que se plantean. Marquemos de color naranja y magenta los ángulos que se forman entre los lados del triángulo y la recta auxiliar, y denotémoslos D y E. Observa que la recta transversal CA corta a las dos rectas paralelas BC y la auxiliar. Como las rectas son paralelas, los ángulos C y D, que son alternos internos, son congruentes, es decir, iguales. Por lo tanto, el ángulo C es igual al ángulo D. Por otra parte, también las rectas paralelas BC y la auxiliar son cortadas por la recta transversal AB. Entonces, los ángulos B y E, que son alternos internos, son iguales. Por tanto, el ángulo B es igual al ángulo E. Como puedes observar, el ángulo D más el ángulo A más el ángulo E es igual a 180 grados, porque los tres ángulos forman un ángulo llano. Pero vimos que el ángulo C es igual al ángulo D y que el ángulo B es igual al ángulo E. Entonces, cambiamos el ángulo D por el ángulo C y el ángulo E por el ángulo B. Así, demostramos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Observa que no importa cómo sea el triángulo que se trace, dado que en este razonamiento no se utilizaron las características de los lados o de los ángulos del triángulo. ¡Qué interesante video! ¿Te parece si hacemos todos los trazos con GeoGebra y lo comprobamos? Buena idea, vamos. ¿Qué les pareció? Como pudieron confirmar, la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo siempre da como resultado 180 grados. Y en el audiovisual nos presentan una manera distinta de comprobarlo, haciendo uso de las propiedades de los ángulos que se forman entre dos paralelas cortadas por una secante. Excelente. Considerando lo anterior, ahora les pregunto, ¿cuál es la medida de cada uno de los ángulos internos de cualquier triángulo equilátero? Durante la primaria estudiaron las características de los triángulos. En este momento centrarán su atención en los triángulos equiláteros. Reciben ese nombre debido a que la medida de sus tres lados es la misma. Y otra característica con la que cuentan es que la medida de sus ángulos también es la misma. Por lo tanto, es sencillo calcular la medida exacta de sus ángulos internos. ¿Ya la obtuvieron? Bien, hasta el momento no hemos confirmado la respuesta. Hagámoslo con el planteamiento de una ecuación. Como ya sabemos que la medida de los tres ángulos es la misma
y la suma de ellos es igual a 180 grados, planteamos la ecuación que representa esta situación. Y para lograrlo, denotaremos a cada ángulo con la literal y, de la siguiente manera. Podemos representar la medida de un ángulo como ustedes gusten. En esta ocasión, elegiremos y para representar la medida de cada ángulo del triángulo equilátero y lo expresaremos de la siguiente manera. Y más y más y igual a 180 grados. Realizamos la suma algebraica en el primer miembro de la ecuación y obtenemos 3y igual a 180 grados. Haciendo uso de las propiedades de la igualdad, despejamos y para conocer su valor. Así que dividimos ambos miembros de la ecuación entre 3 y obtenemos 3y sobre 3 igual a 180 grados sobre 3. Resolvemos 3y entre 3 es igual a 1y. Recuerden que podemos no escribir el 1. Ahora y es igual a dividir 180 grados entre 3, que nos da como resultado 60 grados. Por lo tanto, y es igual a 60 grados. Bien, con el planteamiento de la ecuación, hemos observado que la medida de los ángulos internos de un triángulo equilátero es igual a 60 grados. Ahora, trabajen en su cuaderno o en sus hojas de trabajo con el siguiente triángulo. Planteen la ecuación que les ayudará a encontrar la medida de cada uno de sus ángulos. No olviden resolverla haciendo uso de las propiedades de la igualdad. Pueden seguir los pasos que trabajamos anteriormente. Diseñen la igualdad que representa la suma de los tres lados y resuélvanla una vez que obtengan el valor de la literal. Sustitúyanla en cada una de las expresiones que representan los vértices del triángulo. Ustedes pueden. Revisen en su libro de texto el tema estudiado y realicen las actividades que ahí les sugieren. Si lo necesitan, recuerden que pueden volver a ver esta lección más tarde. ¡Listo! Es todo por ahora. Fue un gusto acompañarles en este viaje del conocimiento por el mundo de las matemáticas. No dejen de acompañarnos en la próxima aventura de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas